Muy buenas a todos y a todas y bien llegados a este espacio del Asturiano en TPA aquí en Educastur TV, donde vamos a seguir dando los contenidos de la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura. Recordáis que los vuestros profesores están en las redes aporriendo vos trabajos y que sería conveniente de ir haciéndolos si tenéis acceso a redes y podéis hacerlo. Si no, también aquí podéis reforzar esos contenidos y también en las redes sociales @asturianotv o en el nuestro blog asturianotv.wordpress.com, donde tenéis recursos para pasar estos días con determinadas lecturas, con vídeos y con otros elementos que van a ayudarnos a pasar el tiempo pues practicando la lengua asturiana y al mismo tiempo pues de forma divertida. Vamos a arrancar hoy y vamos a hacerlo con una cosa de ella, una de estas aldovinances que vos presento para ver si sabéis quién y conocéis el so significado. Vamos con la primera. ¿Qué cosa de ella ye que tiene dientes y nun come? Que tiene barbes y nun ye un home. ¿Qué cosa de ella ye que tiene dientes y nun come? Que tiene barbes y nun ye home. Al final del espacio, al final de esta clase, daremos la respuesta si ye que no la conocéis. Hoy vamos a hablar de la toponimia, pero ¿qué es la toponimia? Bien, pues la palabra en sí viene de la xuntanza de dos palabras griegas, topo, que quiere decir lugar, y onoma, que quiere decir nome. Así que la toponimia no es otra cosa que el nombre de los lugares. Bien, si hablamos de la toponimia asturiana, de los nombres de los pueblos de Asturias, tenemos de saber que los topónimos tradicionales asturianos son los expresados en las formas propias del asturiano o en el naviaeo gallego asturiano. Sí, casi la toponimia asturiana sufrió a lo largo de la historia un proceso de falsificación y castellanización que supuso una progresiva desaparición de ellos topónimos originales en la documentación oficial y también, por lo general, en la vida pública. Los nombres de los concellos fueron alteriados e inclusive camudados de forma arbitraria. Así, por ejemplo, las formas originales y tradicionales como Xixón, Cangues d'Onís o Xarrio, por decir tres topónimos de Asturias, convirtiéndose en la documentación oficial en Gijón, Cangas d'Onís o Jarrio, fruto de un intento por darles apariencia castellana. En ellos casos, estos topónimos triunfaron, en otros siguieron usándose las formas asturianas y en otros fosilizáronse formas medievales escritas, y el caso de la forma medieval Oviedo, que después evolucionó hacia Ubieu, quedando fosilizada en la forma escrita la forma previa, que después funcionaría como la más afalladiza para dar apariencia castellana al nombre de la capital de Asturias. Las localidades más pequeñas y la toponimia menor también sufrieron este proceso de sustitución toponímica, pero la pérdida de patrimonio onomástico fue menor en este ámbito. Así es más raro que se castellanice el nombre de un prau que el de una villa, por ejemplo. Los topónimos de las grandes ciudades y villas asturianas perdieron en mayor medida el uso de estos topónimos, pero referímonos en la mayor parte de los casos a las formas escritas, pues de manera oral siguieron vivos y siguieron usándose sobremanera en los contextos informales. A finales de los años 60 empiezan a aparecer los primeros ejemplos del moderno movimiento de reivindicación lingüística, con la fundación en 1969 de Amigos del Bable y en 1973 con la primera asamblea del Bable, así como en el 74 con Concello Bable. En esos lugares y ya en esa asamblea del 76 plantease la recuperación de los topónimos tradicionales, volver a ponerlos en su forma popular, como los dice la gente. Por cierto, de esos topónimos, bueno, pues cada concello tiene uno para referirse al nombre del concello y después una montonera de ellos para el resto del territorio. Pero ¿cuántos concellos tiene Asturias? ¿46? ¿185? ¿O 78? ¿Cuántos concellos tiene Asturias? Pues son 78 concellos y dentro de ellos están las parroquias o collaciones, que son 857. Miráis el mapa, ahí veis lo pequeñines que son. Pues cada concello pues tiene una montonera de parroquias, que son los territorios en los que se divide un concello. A partir de 1984 arranca el proceso de recopilación de la toponimia tradicional, con la creación de la Xunta de Toponimia, un órgano del gobierno
que sí casi hasta 2004, que tamén ya con los traballos de oficialización desa toponimia tradicional non acaba de resolver, digamos, ninguno de los objetivos para los que se planteaba. En 2000, la Academia de la Lengua Asturiana expublica nomes de pueblos y lugares del Principado de Asturias, el nomenclátor más completo de los publicados hasta entonces, y sirvió como base para los trabajos de oficialización que empezarían, como vos decía ahora, en 2004. Dende entonces, 65 concellos oficializaron ya la toponimia tradicional. ¿Y cómo se fai ese proceso? El camino empieza con el pedimiento de cada concello, de la revisión de la toponimia. Esta xunta de toponimia de la que vos falo envía expertos a la zona para un estudio de campo, entrugando a los vecinos, que son los que conserven mejor las formas tradicionales. El documento devuélvese a la entidad para su aprobación en pleno y llévase después al Consejo de Gobierno de Asturias, donde se aprueba como un decreto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, el BOPA, entrando ya de seguido a ser los topónimos válidos, los recuperados y oficializados. Así ahí podéis ver que cada vegada más úsense los topónimos tradicionales aquí en la TPA, en los carreteres, en los usos oficiales y por supuesto por parte de los asturianos y les asturianas. Si queréis saber más sobre el proceso de recuperación de la toponimia asturiana, en TPA a la carta tenéis un documental del programa Asturias Semanal titulado Iguando el mapa de Asturias. De hecho, vos el enlace en el blog, pero si no podéis buscarlo en TPA a la carta. Esos topónimos antiguos son muy interesantes para el lingüista que investiga el pasado, para el filólogo, pero la Xunta de Toponimia no opera con documentación antigua. Cuando lo fai, nada más en un plano muy auxiliar, para asegurarse de alguna grafía o de que una forma sea exactamente tradicional. Pero, vamos, la base de las propuestas de la Xunta de Toponimia es la lengua oral. Bien, hasta aquí si repasa lo que es la toponimia asturiana, propongo vos que en las nuestras redes colguéis citando @asturianotv el nombre tradicional del vuestro concello, del vuestro pueblo o villa, que nos faléis un poco de los topónimos que tenéis alrededor. Y ya como una xera para expertos, voy a proponeros otra cosa. Agarráis a los vuestros abuelos o pás, a los vuestros familiares más cercanos que tengáis en casa, que podáis llamar por teléfono, y preguntáis por los nombres del su pueblo, de los caminos, de los praos, de los regatos, de los montes. Recolléis ese listado de nombres y publicáislo en las redes para difundir la toponimia tradicional de Asturias. Bien, ahora deixo-vos con este tema, pero seguimos con un pocochín de gramática. Bien, vamos a seguir repasando la gramática asturiana y hoy vamos a hacerlo falando de los adverbios, que son pues unos palabras invariables que en un presenten variaciones. Vamos a ir viendo esas características de los adverbios invariables en género y número. Usámoslos pues continuamente en nuestras construcciones gramaticales habituales y dentro de las oraciones tienen distintas funciones, como ser complemento circunstancial de lugar, tiempo, mou, cantidad, afirmación, negación o dulda, así como ser también atributo o ser xuntura oracional, mal, como yo en el caso de non voy a ir a clase, entonces tráesme tú los apuntes. Bien, vamos a ir viendo también las características de la finalización no o nu. La o y la terminación propia de los adverbios. Por lo general terminen todos no, poco, mucho, anguaño. Cuando el adverbio está formado a partir de un adjetivo, esto valnos para diferenciar cuando estamos viendo un adjetivo y cuando un adverbio, como en estas frases. Tiene mucho dinero, ahí funciona como adjetivo, es y mucho, mientras que este niño come mucho, ahí estaríamos hablando del adverbio mucho. Vamos a seguir y viendo las excepciones, porque hay de ellos adverbios que sí acaben nu, y el caso de da fechu, da reu, da bezu, llueu y la ejecución adverbial de xuru. Seguimos con los adverbios de tiempo. Aquí tenemos el listado de la mayoría de ellos. Primero, en antes, ahora, ayer, güey, aina, bastantina, ceo, tarde, anguaño. Bueno, una montonera de ellos. Voy a poneros nada más de ellos ejemplos. En antes de salir de casa hay que pensarlo 2 vegaes. Güey puede ser un buen día, mañana también. Hay que levantarse ceo para aprovechar el día. Anguaño, les cosas son distintas. O cuánto ya que no te veo. Y es preciso repasar la gramática da cuándo. En tan un y la hora ya te diré el momento exacto. ¿Vale? Seguimos.
Adverbios de lugar, aquí tenéis la lista. Aquí, allí, allá, cuyó, ayuende, fuera, dentro, yoñe, cerca, metanes, donde quiera, ¿vale? Aquí tenemos todos los adverbios de lugar y aquí tenemos las frases de ejemplo, ¿vale? Joan anda per ahí, Maruxa está fuera y Lluís dentro, nun ve bien de yoñe, usa gafes, les coses tengo les abaixo, en riba del pueblo hay un pico o dentro del caixón hay un libro. Los adverbios de mou son, en general, los formados con mente, como abayuradamente, bonablemente, guapamente, y también a priesa, a dulces, asina, bien, mal, diferente, curioso, mellor, alto, baixo, extremado, y aquí tenemos las frases de ejemplo, ¿no? Asina non se faen les coses, lo mellor deste pueblo y el parque, fadría guapamente 10 tartes, hay que traballar depriesa, o, por ejemplo, Olaya pasosele, non quería espertar. Seguimos con los adverbios de cantidad, abondo, demasiado, tanto, da fechu, cuasi, poniendo vos de ellos ejemplos, limpié el ventanal da fechu, cuasi nun vi nada, estaba cuasi dormido, esto ya lle demasiado, nun me val, o yo vi nada más 2 personas allí, o por ejemplo este último, fartuqué, comí en forma. Seguimos con los adverbios de negación y afirmación, si, non, nun, siquiera, daveres. El empleo del non y nun, ya os expliqué en otro programa, podéis enlazar, podéis ir a velu y recuperar y repasar un pocoñín ese uso del non y del nun. Vamos con 10 ejemplos. Si voy facelo, tampoco voy a salir de casa, estás diciéndome los deberes, non te creo. Los adverbios de dulda, acaso, péqueme, guapamente y seguro, seguramente, vamos a ver esos ejemplos. Quizá ves y a la hora de venos, seguro que vas a decirme que non, igual te llamo por la tarde o posai les tables aquí mesmo. Adverbios de xuntura, poro, entos, asina, también, tampoco, sí que así. Vamos a ver de ellos ejemplos. Non quixo nada, entos nada y di. El mozo traballaba mal, asina que lo echaron. Préstame nalar y también correr. El público non paraba de aplaudilo, poro tuvo de salir otra vegada al escenario. Y acabamos con las locuciones adverbiales, ¿vale? De lugar, de tiempo, por ejemplo, de lugar al llau, es contra de, xunto a, de tiempo, como de vez en cuando, en el intre, de mou, como a carrenderes, a escondidielles, a golfaraes, de cantidad, como a embute, a esgalla, a magüellu, a manplén, de afirmación, como de xuru, por cierto, o de dubia, como si acaso, a lo mellor. Ejemplos, al llau del parque hay un colegio, de vez en cuando faigo deporte en casa, hasta que topé la mi vocación, diva al de balu por la vida, en sin rumbo. Traballar na andecha permite avanzar más rápido. Préstame a esgalla el piescu, de xuru que pronto estamos juntos. Y eso espero yo, que pronto estamos juntos. Y mientras seguimos viendo más contenidos de lengua asturiana y literatura aquí en este espacio. Non me faigas lluz de gas, pa méteme notra guerra. Ups. Bueno, pillasteisme cantando karaoke, pero oye que en estos días hay que entretenerse con lo que se pueda. Y miráis, si tenéis micro, pues con micro, si no, al alto la lleva, per la ventana si fai falta. Estos días de internet tenéis de ellos recursos para hacer karaoke nasturiano. El primero de ellos, Play Presta y el su espacio Karaoke Nast, donde tenéis temas de Dixebra, Silvia Quesada, Luis Núñez y los Folganzanes, Alfredo González, Hortensia, bueno, una montonera de cantares para divertirse un buen ratín. Y además, la Oficina de Normalización Lingüística de Xixón editó hace unos años un DVD con versiones de karaoke y dende va tiempo están colgadas en la red, pues con versiones de Nuberu, de Los Berrones, también hay de Dixebra, Carlos Rubiera, una montonera de artistas de todos los tiempos cantando en asturiano para que podamos estar en casa practicando y al mismo tiempo, pues bueno, pues en sin más, pasándolo bien. Bien, vamos rematando y como siempre, a esta hora tengo que ponerme ya a cocinar porque ya la hora de la xinta, así que voy para la cocina y vémonos allí.
poco tiene que ver la música que fallo yo con esto, con las maravillas que fai el grupo del que vengo a falagos, güey, que lle Mujeres, un grupo que nace en el año 1993, pues animáis por Lisardo Lombardía y, bueno, pues xuntando a las mujeres de los mejores grupos de investigación etnográfica de Asturias y de folclore. Lo que en un principio era reivindicar la bayura de la música de percusión del país y el papel de la mujer como protagonista y depositaria de la tradición musical asturiana, tornóse en una de las propuestas y aventuras musicales más apasionantes de los últimos años, con grabaciones, discos y espectáculos ablucantes, entre los que destaquen los discos pues Mujeres, Pasamento, y entre los espectáculos Inda suenen, Mujeres en concierto, País Malva y ahora Mujeres Humanes, col que taben de xira, pero con las circunstancias pues de momento no podemos verles hasta dentro de unos meses. Bueno, ya tenéis, güey, cantares para cantar el karaoke, música para sentir de unas mujeres impresionantes. Pues ya me contáis en las redes @asturianotv qué temas me recomendáis vosotros y vosotras, y a ver si subís vosotros de algún vídeo cantando, que no voy a ser yo el único que falla el ridículo en vídeo. Venga, la cosadilla, antes de marchar. ¿Qué cosadilla ye que tiene dientes y nun come, que tiene barbes y nun llome? ¿Acordáis vos de ello? Pues ye. ¿Qué ye? ¿Sabéislo? Venga, ye el ayu, ¿vale? Claro, tienen dientes, los gallos del ayu, tienen barbes, porque tienen esos pelinos que tiene el ayu, y nun ye un home. Por lo tanto, esa cosadilla, la respuesta yera l'ayu. Parecía fácil, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el espacio de Güey. Vémonos pronto con más contenidos de la asignatura de Lengua Asturiana y Literatura. Y ya sabéis, pasáis el tiempo en casa lo mejor que podáis, pero no salgáis si es posible. Por favor, tenemos que hacer ese esfuerzo. Vémonos muy pronto. Hasta luego. Bailarín, peonza, juguete de forma cónica con una punta de fierro al que se endolca una cuerda para tirarlo y que aguante de pie girando. Spinning top. Dawama. Волчок. Tuolo. Peonza.